Bueno, chavales, ya de verdad van a dejar su PS4 a la última. Ya se acaba de actualizar esta gran aplicación Apollo. ¿Quién no conoce Apollo, chavales, de Play 4? Esa pedazo de aplicación que nos permite conseguir 6 datas de otro usuario y ponerlo en nuestra consola y seguir por donde iba nuestro colega. Esto viene muy bien. Te pongo un claro ejemplo. Si quieres desbloquear partes de juego o partidas o trajes o cosas que tú no puedes, pues nada, simplemente teniendo la PS4 piratilla, ya me entiendes, pues puedes usar el 6 data de tu colega y ponerlo en tu consola. De esto tenemos ya 40 vídeos y se acaba de actualizar esta pedazo de aplicación hace apenas, yo lo he visto hace unas 4 horas por ahí, gracias a nuestro amigo Damián Perrino, ¿vale? De Twitter, el creador de esta pedazo de aplicación. Dice que, por último, pero no menos importante, un lanzamiento de PlayStation 4, Apollo Save Tool versión 1.4.0 está disponible y se agregaron herramientas de red, editores hexadecimal y muchas otras mejoras. Y como vemos por aquí, pues en memoria de Luna y León, chavales, qué bueno nuestro amigo bucanero. Y nada, pues aquí nos deja lo que ha agregado, ¿vale? Herramienta de red, herramienta de descarga de URL, servidor web local, deshabilitar el historial de navegador, ex editor para archivos de datos guardados, teclado en pantalla, activar cuentas sin conexión, que eso es muy importante, tener las cuentas activadas para poder sacar los 6 datas, servidor web interno, URL de base de datos en línea, reconstrucción de DLC mejorada y comprobación explícita del firmware al importar archivos guardados cifrados. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es pues venir aquí, ¿vale? Donde dice Apollo, ¿vale? Paquete, aquí me pone mi paquete, pero bueno, es un PKG, que simplemente ponen el PKG en su consolilla, ¿vale? Y lo que hacen es instalarlo. Yo ya lo he instalado, ¿vale? Lo tengo por aquí, simplemente lo ponen en un USB, ajuste, Golgen de Busetti, instalador de paquete, la instalan y nada, y con esto ya pueden entrar dentro. Deciros que yo estoy usando las DNS de Alasif que nos dan nos dan permiso, control, para poder ir, vamos a ir abriendo la aplicación, para poder estar en internet. Ojo que no en PlayStation Network, pero sí podemos ver YouTube, ver Netflix, ver otras aplicaciones, ¿vale? Y gracias a esas DNS pues podemos actualizar esta herramienta o usar la base de datos de 6 data. Y es muy sencillo. Una vez que nosotros entramos en la aplicación, pues tenemos para ver trofeos, ¿vale? Para verlo tenemos USB 6, por si tenemos USB de un compañero, pues nada, él lo desencripta desde su consola, te lo pasa a ti y tú lo encriptas, ¿vale? 6 data dentro del disco duro, un repositorio online de 6 data, herramientas y algunos ajustes, ¿vale? Vamos a ver por aquí en User Tool que tenemos, ¿vale? Esto es importante, activar cuentas PlayStation 4, como os digo, si nunca ha estado por internet, ¿vale? Manejador de la base de datos, show parentals, bueno, el código de seguridad, las herramientas de network, etcétera. Y ya os digo, esto lo hemos visto muchísimas veces y aquí pues hablando así súper rápido, pues si nosotros queremos compartir un 6 data, pues nos vamos a HD6, buscamos el 6 data que nosotros queramos, yo que sé, este mismo, ¿vale? Fatal Frame, nos sale por allí un pequeño icono de lo que viene siendo el juego. Y aquí pues podemos copiar el 6 data, exportarlo como si, exportarlo ya desencriptado, que sería lo suyo, y después importarlo, ¿vale? Y aquí tenemos el ex editor, ¿vale? Lo nuevo. Y nada, chavales, yo creo que hay montones de tutoriales de cómo funciona esta pedazo de herramienta. La verdad es que yo lo he usado, muy importante, lo he usado para mi Play 5, chavales. Como os lo digo, yo he usado estos 6 data. Le he metido trucos a, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 y como ya tengo una cuenta oficial en la Play 4 piratilla, antes de que fuera piratilla, esa misma cuenta está en esta consola Play 5 y modificando 6 data pues puedo continuar con los piratillas, ¿vale? En la Play 5, o sea, una maravilla, chavales, todo una pasada. Así que nada, vayan corriendo el primer comentario fijado, ¿vale? Dejen un like, ¿vale? Súper agradecido a De Perrino por esta actualización y yo os la hago llegar, ¿vale? Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós. No me he planchado ni la camiseta.